Hola, buenas, bienvenidos a este vídeo tutorial de uno de nuestros modelos estrella en nuestra flota de alquiler. Estamos hablando de la Adria Matrix que tenemos aquí. Por favor, acompañadme, vamos a hacer unas instrucciones para que podáis disfrutar de este vehículo en las mejores condiciones posibles. Venid conmigo, por favor. Vale, vamos a empezar por el lado derecho del vehículo, donde encontraremos, aparte de la puerta de acceso al habitáculo, una puerta pequeñita donde accedemos al cassette del váter, donde se depositan las aguas negras de la autocaravana. Un poquito más hacia acá tendremos la toma de agua para rellenar con agua limpia el depósito de agua limpia. Y un poquito más hacia aquí tenemos la puerta del trastero o garaje, donde encontraremos los utensilios que vamos a necesitar para cargar en camping la autocaravana, para cargar de agua limpia la autocaravana con la manguera y cuñas para poder nivelar el vehículo en caso de no estar en un sitio totalmente llano. Vamos a explicar cómo vaciar el depósito de aguas negras o también llamado el cassette del váter. Normalmente lo localizaremos en una puerta exterior de este formato, cuadrada y pequeña. Para descargar el cassette lo que vamos a hacer es pulsar el pulsador para abrir la puertecilla. Apretamos esta pinza hacia arriba para poder extraer el cassette y estiramos del cassette hacia nosotros. Una vez tenemos el cassette fuera del vehículo, lo que vamos a hacer es acudir al punto de vaciado del área de autocaravanas o del camping, y lo que tenemos que hacer es abrir este tubo, que es por donde vamos a evacuar el cassette, desenroscamos el tapón, volcamos el cassette sobre el punto de vaciado y pulsamos este botón, que lo que permite es que entre aire por la parte superior del cassette, de forma que el vaciado se haga de una forma continua, sin golpes que nos puedan salpicar mientras estamos haciendo el vaciado. Cuando hemos terminado de vaciar el cassette, volvemos a meter agua limpia a través de este mismo tubo por el que hemos hecho la evacuación. Enjuagamos 2 o 3 veces o 4 veces el cassette hasta que nos vuelve a salir el agua limpia, y una vez lo tenemos dejamos como 2 litros de agua limpia dentro del cassette, lo volvemos a cerrar, plegamos el tubo y lo volvemos a insertar en su punto de anclaje dentro de la autocaravana. Tenemos que asegurarnos de que la pestaña vuelve a hacer clic de forma que esté en su sitio el cassette, porque si no, luego por dentro no podríamos abrir la guillotina del váter. Cerramos la puertecilla, cerramos con la llave para que nadie nos pueda sustraer el cassette. Una de las operaciones más importantes cuando estamos viajando en autocaravana es asegurarnos de que el depósito de agua limpia efectivamente tiene agua limpia. Lo interesante es llevarlo a tope para poder disfrutar lo más posible de los servicios que nos da la autocaravana, sea la ducha, sea el grifo de la cocina o sea el grifo del lavabo. Para llenar el depósito de agua limpia, lo que tenemos que hacer es localizar la toma de agua en el exterior del vehículo, levantamos la tapa, con la llave correspondiente al habitáculo abrimos el tapón, lo giramos y a continuación en el garaje o trastero de la autocaravana encontraremos una manguera. Uno de los extremos ya lleva incorporado el adaptador para conectarlo a la toma de agua del área de autocaravanas o del camping donde vayamos a hacer el cambio de aguas. Y el otro extremo, con cuidado de que no toque suelo, no toque las zonas de vaciado, especialmente de aguas negras, para evitar contaminaciones, lo vamos a introducir en el tubo, en el tapón este. Vamos a esperar a que se nos llene el depósito y sabremos que el depósito se nos ha llenado cuando empiece a rebosar agua por aquí. Esa es la señal de que ya hemos conseguido llenar el depósito al 100%. Cuando lo tengamos lleno, retiramos la manguera, la volvemos a plegar y la volvemos a depositar en el garaje de la autocaravana. Antes de pasar al lado izquierdo de la autocaravana, vamos a explicar cómo sacar el toldo. Para ello abrimos de nuevo el trastero o garaje, localizamos la manivela del toldo, es muy fácil de reconocer porque tiene esta forma, y lo que tenemos que hacer es insertarlo en este extremo del toldo. Para insertarlo lo que hacemos es hacerlo coincidir con la ranura, lo giramos hacia la izquierda un cuarto de vuelta para que engrane, y ya en el momento en que ha engranado podemos girar la manivela de forma que baje el toldo. Cuando bajamos el toldo hay que intentar que no salga demasiado para evitar que el sobrepeso pueda descuadrar el toldo. Vale, una vez tenemos el toldo en la altura a la que llegamos a las patas, lo que tenemos que hacer es desanclar la pata, lo pulsamos desde este extremo hacia el centro del toldo y extraemos la pata. Tiene una articulación que nos permitirá girarla de esta forma, desplazamos la pata a los extremos
Y ahora lo que vamos a hacer es prolongar la pata a la altura a la que nos convenga. Para eso utilizamos esta pinza de aquí. Cuando tengamos el toldo puesto en la posición que nos interesa, fijamos la pinza y repetimos la operación con la otra pata. Pasamos ahora al lado izquierdo del vehículo, en el que vamos a encontrar de delante hacia atrás las siguientes compuertas. Esta es la compuerta del gasóleo y del AdBlue. Esta es la compuerta de conexión eléctrica 220 voltios. Esto es la chimenea del agua caliente y la calefacción. Aquí tenemos el compartimento de las bombonas de gas. Y por último, esta es la otra puerta del trastero. En este compartimento tenemos el tapón del diésel. Para abrir el tapón utilizamos la llave del vehículo. Desbloqueamos con la llave el tapón. Lo dejamos enganchado en esta pestañita de aquí y procedemos como si fuera nuestro coche habitual. Para terminar, descolgamos el tapón, volvemos a insertarlo en su posición, cerramos con la llave y cerramos la compuerta. Otro de los servicios que tenemos en la autocaravana es el servicio de electricidad. Todas las luces y muchos de los equipamientos que lleva la autocaravana van a requerir energía eléctrica, y aunque gran parte de esa energía eléctrica la vamos a tener acumulada en una batería de servicio que se carga con una placa solar que llevamos en el techo, y también cuando viajamos con el alternador del motor, según el uso que estemos haciendo de esos servicios, podría requerir que en un camping o en un área de autocaravanas que esté dotada de tomas de luz necesitemos enchufar el vehículo a la conexión de 220 voltios. Para ello, dentro del trastero que hemos visto antes, encontraremos una funda de este tipo, en la que dentro tenemos un cable bastante largo con el que poder hacer la conexión. Para conectar es muy sencillo, simplemente es desplegar el cable. Conectamos uno de los extremos al punto a la toma de luz en el camping o en el área de autocaravanas, que reconoceremos fácilmente porque es un enchufe normal y corriente como los que tenemos en casa. Y luego en el vehículo localizaremos la toma de conexión y enchufaremos de forma que encajen los pines a la autocaravana. Con esta sencilla operación ya tenemos conectada la autocaravana a 220 voltios, y en este mismo momento lo que está pasando es que todos los servicios eléctricos de la autocaravana estarían utilizando ya esta conexión mientras la batería se está cargando. Otro de los servicios que tenemos en la autocaravana es el servicio de cocina, la nevera y el agua caliente y calefacción. Para estos servicios la autocaravana utiliza como energía el gas propano o butano. Nosotros utilizamos propano porque es un gas que funciona mucho mejor en temperaturas bajas, y el funcionamiento es en bombonas como las que tenemos en casa. Para acceder al compartimento de gas localizamos la compuerta, con la llave abrimos la cerradura y aquí tenemos las dos bombonas. En el caso de que se nos haya agotado una de las bombonas, lo que tenemos que hacer es simplemente desconectar la que se nos ha agotado y conectarla a la otra. Para ello simplemente cerramos el regulador del gas mediante esta pieza, la giramos hacia la derecha a tope, y cuando ha hecho tope tenemos cerrado el regulador. En ese momento levantamos esta pieza negra hacia arriba y ya podremos soltar el regulador. El siguiente paso es conectarlo a la otra bombona de la misma forma que hemos extraído el regulador. Lo ponemos bien, pulsamos la pieza negra hacia abajo y podemos abrir el regulador de nuevo. En el caso de que nos hayamos dado cuenta después de un tiempo mediano de que la bombona se nos ha acabado, es probable que el circuito de gas se haya quedado vacío. Para ello, para solventar el problema, lo que tenemos que hacer es utilizar esta pieza, que lo que hace es que purga el circuito. Entonces apretamos el pulsador unos segundos, algunas veces más, y habremos purgado el circuito de forma que el gas habrá vuelto a llenar las tuberías. Si estamos haciendo un viaje largo con la autocaravana, es muy probable que llevemos con nosotros muchos objetos que nos puedan hacer la vida
en la autocaravana y el viaje mucho más agradable. Pues por ejemplo, mesas de camping, bicicletas, patinetes. Lo normal es que este tipo de objetos los llevemos en el garaje o trastero del vehículo, y evidentemente lo que queremos es garantizar la seguridad de todo lo que llevemos. Para garantizar esta seguridad tenemos que siempre cerrar todas las cerraduras del portón del garaje y además utilizar el cierre de seguridad. Vamos a explicar cómo funcionaría. Simplemente bloqueamos las cerraduras con la llave del habitáculo de forma que queden bloqueadas, y el siguiente paso sería girar el cierre de seguridad de forma que impide la apertura de la puerta, incluso si alguien ha conseguido forzar las cerraduras. De esta forma, incluso pudiendo abrir la puerta, el cierre de seguridad impediría poder sacar nada de dentro. Hemos estado comentando antes que hay equipamientos en la autocaravana que utilizan agua limpia, por ejemplo la ducha, el lavabo o el fregadero de la cocina. Todos estos equipamientos, cuando están en uso, evidentemente el agua va a parar a algún sitio. Los desagües van a un depósito que llamamos depósito de aguas grises, que tendremos que ir vaciando periódicamente, normalmente al mismo tiempo que vamos rellenando el depósito de agua limpia, de forma que podamos tener los desagües funcionalmente en todo momento. Para hacer el vacío de aguas grises, lo que tendremos que hacer es llevar el vehículo al punto de vaciado de un área de autocaravanas o de un camping, situarlo encima de la rejilla que habrá situada en el suelo para la evacuación de aguas grises y localizar la válvula de aguas grises que permita la evacuación de este líquido. Normalmente lo encontraremos en los bajos del vehículo. En el caso de la Adria Matrix lo tenemos localizado en el lado izquierdo y es muy sencillo de utilizar. Simplemente localizamos esta tubería, que es la que es el desagüe de aguas grises, y manipulamos una válvula que hay aquí, que es rotatoria en el caso de la Adria Matrix. Ahora mismo la tenemos cerrada, y si la giramos de forma que esté hacia abajo, apuntando hacia abajo, empezaría a evacuar las aguas grises en caso de que las tuviéramos. Ahora mismo no las tenemos, pero así sería. Cuando hemos terminado la operación de vaciado, que puede llevar alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos, volvemos a poner la válvula en su posición original, de forma que no podamos verter líquidos, ya que podríamos ser multados en caso de hacerlo. A continuación vamos a entrar al interior de la autocaravana, donde vamos a identificar los puntos más importantes y más adelante lo explicaremos todo con detenimiento. Acompañadme, por favor. Ahora mismo me encuentro en la parte delantera del vehículo, donde encontramos la cabina de conducción, en donde lo más importante que tenemos que identificar son los controles para regular la velocidad, el navegador y los asientos giratorios que nos permitirán configurar el comedor como un comedor en forma de rotonda. Voy a pasar a la parte trasera a continuación para explicar el resto de elementos. He pasado a la zona intermedia del vehículo, donde podremos encontrar quizás algunos de los elementos más importantes de la autocaravana, como son la centralita del vehículo, la centralita de la calefacción, la nevera, y a mi izquierda tenemos la cocina. Más hacia atrás ya encontraríamos la ducha, el cuarto de baño y al fondo el dormitorio, que según el vehículo puede tener distintas distribuciones. Este dispositivo que encontramos en todas las autocaravanas es lo que gobierna los distintos servicios de la autocaravana. En este caso estamos dentro de una Adria Matrix y la centralita es táctil, pero casi todas ellas tienen las mismas funciones. Vamos a activarla. Simplemente tocamos para que se nos iluminen los iconos, y lo que tenemos que hacer es ir tocando los iconos para ir activando las diferentes funciones. En este caso empezaríamos por activar las luces pulsando en el icono de la bombilla, de forma que activamos todas las luces del vehículo. Este icono de aquí nos permite encender la luz del toldo que tenemos al exterior del vehículo sobre la puerta. Con este icono normalmente activaremos y desactivaremos las televisiones en caso de que estén instaladas. Y por último, este icono lo que hace es activar el servicio de agua. De esta forma tenemos en funcionamiento la bomba de agua para en cualquier momento que abramos un grifo podamos tener agua. La parte derecha de la centralita nos muestra los iconos que nos indican el estado de los distintos elementos funcionales del vehículo. En este icono de aquí, con forma de la cabina de conducción, si pulsamos una vez nos da la lectura del voltaje que tiene la batería de arranque del motor. Es la batería con la que el coche arranca, como cualquiera de nuestros coches que utilizamos habitualmente.
Este otro icono con forma de la vivienda de la autocaravana lo que nos indica es el voltaje que tiene en la batería de servicio que llamamos, que es la que da energía para la iluminación interior, así como una mínima energía para poder controlar y hacer funcionar el sistema de calefacción y de agua caliente. En una segunda pulsación lo que nos va a dar es el porcentaje de carga de esta batería. Este icono de aquí, que no utilizaremos muy a menudo, pero para los curiosos, si lo pulsamos lo que nos da es el consumo que está teniendo en estos momentos la batería en amperios. Este otro icono de aquí, el azul, de aquí abajo a la izquierda, lo que nos indica es la carga que hay ahora mismo de agua limpia en el depósito. Ahora mismo lo tenemos al 100% y conforme fuéramos consumiendo iría disminuyendo. Hay que decir que no todas las centralitas hacen un reflejo continuo de este consumo. Es muy probable que la centralita que tengamos en nuestra autocaravana nos marque 100%, 75%, 50% y 25% y no nos indique pasos intermedios. Este icono rojo de aquí lo que nos indica es la carga que hay en el depósito de aguas grises, que es a donde habíamos comentado que va a parar todas las aguas de los desagües de los grifos y de los lavaderos, el lavabo, etc. Y por último este icono lo que nos indica es la temperatura interior y en una segunda pulsación la temperatura exterior. Ya hemos terminado con la centralita de la autocaravana. Normalmente junto a la centralita que gobierna los servicios de la autocaravana vamos a encontrar también la centralita que gobierna la calefacción y el agua caliente. Podemos encontrarla de dos tipos, una que es analógico, que es la típica ruleta que explicaremos en otro vídeo, o podemos encontrarla de forma digital como es este caso. En este caso tenemos una centralita digital que tiene dos mandos muy sencillos, dos controles muy sencillos para su utilización. Uno que es este botón, que lo que permite es ir hacia atrás cuando estamos en los menús, y otro es este control, que es giratorio a izquierda y derecha y pulsable en el centro para dar el OK a la instrucción que queremos darle. Ahora mismo la centralita la tenemos en la pantalla de reposo. Para entrar dentro de la centralita lo que hacemos es pulsar el pulsador este. Y aquí tenemos distintos iconos. El que está parpadeando ahora mismo es el de la calefacción. Este que parpadea ahora mismo es el icono del agua caliente. El siguiente icono es un icono que prácticamente no utilizaremos porque es el de la impulsión del aire a través de las toberas. Y por último, este icono es el que nos permite programar la calefacción y el agua caliente a una hora determinada. El resto de iconos no los vamos a explicar porque no son iconos de configuración y no son necesarios. Supongamos que quiero encender la calefacción, lo que tengo que hacer es pulsar en el centro del pulsador, vemos que está parpadeando el icono de la calefacción, vuelvo a pulsar para entrar y ahora simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar la temperatura que quiero mantener en el interior de la autocaravana. Le doy al centro otra vez para confirmar, para dar el OK a la opción. Y ahora no, porque dada la temperatura que tenemos en la autocaravana no se va a encender, pero cuando arrancara la calefacción empezaría a parpadear esta llama, lo que nos indica que está funcionando ya. En la pantalla en reposo ya alternaríamos entre la hora y la temperatura seleccionada. Y simplemente para desactivar la calefacción lo que haríamos es el camino inverso. Entramos en el icono de calefacción y giramos el mando hacia la izquierda hasta llegar a la posición off. Volvemos a pulsar en el centro para dar el OK y ya la tenemos desactivada. El siguiente icono, que es el del agua caliente, lo que nos permite son tres posiciones, aparte de la de desactivado. La posición de eco es la posición que utilizaríamos en verano, lo que hace es calentar agua caliente a 40 grados. La posición hot es la que utilizaríamos en invierno, que lo que hace es calentar el agua caliente a 60 grados. Y por último tenemos una posición de boost, que lo que hace es dar máxima prioridad al calentado de agua, dejando muy poca energía para la calefacción. Esta opción la utilizaríamos para asegurarnos de que tenemos agua caliente lo más deprisa posible. Para activar las opciones, como decíamos, pues es seleccionar la opción que nos interesa y darle a OK para que se active. Una vez hemos encendido el agua caliente, tardará un poquito en armarse y en el momento en que empiece a calentar el agua caliente, nos empezará a parpadear el icono de estado del agua caliente, como está ocurriendo ahora. ¿Cómo sé que tengo el agua caliente? En el momento en que este icono deja de parpadear, significa que ya tengo toda el agua caliente disponible. En ese momento podemos pasar a la ducha. Por último, para desactivar el agua caliente, volvemos a entrar en el menú
y desplazamos hacia la izquierda la ruedecilla para seleccionar la opción off dándole a OK al centro. Si lo que queremos es programar la calefacción o el agua caliente a una hora determinada, por ejemplo cuando nos levantemos por la mañana, lo que tenemos que hacer es ir desplazándonos por los iconos hasta que parpadee el icono del programador. Le damos al centro de la ruedecilla para entrar en el menú y lo primero que nos vamos a encontrar es la hora de inicio. Por ejemplo, vamos a ponerlo a las 7:30 de la mañana. Vamos pulsando en el centro para confirmar esas opciones. La siguiente pantalla lo que nos pregunta es la hora a la que tiene que terminar el programa. Vamos a poner las 9 de la mañana, por ejemplo. Y a continuación lo que nos va a preguntar es la temperatura de la calefacción que queremos tener en ese momento. Vamos a poner, por ejemplo, 23 grados centígrados. Un nuevo clic lo que nos preguntará es si queremos agua caliente o no. Vamos a poner que queremos agua caliente también, a 60 grados. Este paso del menú simplemente hace referencia a la velocidad del ventilador que impulsa el aire caliente, que normalmente lo vamos a dejar en eco. Y simplemente nos faltará en esta pantalla en la que pone on volver a pulsar en el centro del menú del mando para que se active el programa. Una vez hemos terminado, se nos quedará encendido este icono aquí arriba en la pantalla que indica que el programa está activo. Así sabemos que a las 7:30 de la mañana tendremos calefacción, agua caliente y que a las 9 se terminará. Para cancelar el programa, de nuevo entramos en la pantalla, nos desplazamos al icono del programador, le damos al centro y como ya lo tenemos activo, la primera pantalla que nos saldrá es la de desactivado. Le doy al centro para darle OK y ya la tenemos desactivado, por lo que ha desaparecido el icono de la pantalla. Con esto que hemos explicado ya tenemos completa la explicación de la centralita de la calefacción y del agua caliente. En este vídeo lo que vamos a hacer es explicar el funcionamiento de una nevera trivalente de una autocaravana. Es un tipo de nevera que se utiliza en una gran mayoría de autocaravanas, que tiene la capacidad de funcionar en 3 modos diferentes. Un modo es con gas cuando estamos parados, otro modo es a 12 voltios cuando vamos viajando y otro modo es a 220 voltios cuando estamos conectados a una toma de 220 voltios. Es muy sencillo la utilización y prácticamente ahora todas las neveras utilizan un sistema automático que va modificando el modo según lo que estemos haciendo. Para activar la nevera lo que haremos será pulsar el pulsador de inicio, de arranque, mantenerlo pulsado unos segundos y veremos que se nos van a encender todos los iconos. Ahora mismo la A nos indica que está en modo automático. Este icono es el icono de gas, significa que está trabajando con gas, y aquí tenemos el icono de la intensidad de frío que hemos seleccionado ahora mismo. Para ir configurando lo que necesitamos tenemos estos 3 controles. El centro es el pulsador que permite ir cambiando de modo. Para activarlo lo que hacemos es pulsarlo y mantenerlo pulsado hasta que empieza a parpadearnos el display. Con estas flechas lo que haremos será desplazarnos por los distintos modos. Ahora sería seleccionar el modo automático. Esto sería pasar a un modo en el que manualmente forzamos a la nevera a trabajar a 220 voltios. Con este icono la estamos forzando a trabajar a 12 voltios. Y por último, con este icono la forzaríamos a trabajar únicamente con gas. Hay que decir que de estos 3 modos, los únicos que realmente enfrían son el modo de gas y el modo de 220 voltios. El modo de 12 voltios simplemente lo que va a hacer es mantener la temperatura de la nevera mientras estemos viajando. Además, podemos regular la intensidad del frío que va a generar la nevera. Para ello, lo que vamos a hacer es... Perdón, que me he equivocado. Para ello, lo que vamos a hacer es, con el pulsador, seleccionar hasta que parpadea el indicador de la intensidad. Y con las flechas vamos a seleccionar la intensidad de frío que queremos, hasta que hayamos alcanzado el nivel deseado. Tenemos 5 niveles, le damos al pulsador de nuevo para confirmar que es la intensidad que queremos y ya tenemos activo a gas en modo automático y con toda la intensidad posible. Para desactivar la nevera lo que tendremos que hacer es mantener pulsado el pulsador de inicio, digamos, hasta que se nos apaguen todos los iconos de la pantalla. Y ahora mismo ya tendríamos apagada la nevera. Uno de los equipamientos estrella de una autocaravana, y es quizás una de las cosas que más como en casa nos hacen sentir cuando estamos viajando en ellas, es la posibilidad de ver la televisión.
Dependiendo del vehículo la encontraremos en distintas posiciones. En este en concreto, en la Adria Matrix, está escondido en este armario sobre la nevera. Y simplemente lo que tenemos es que pulsar este pulsador, con cuidado de que no choque con la puerta del armario. Extraemos la televisión, basculamos la pantalla hacia abajo y podemos orientarla hacia donde nos interese en cada momento. El funcionamiento de la televisión de una autocaravana es tremendamente sencillo, es muy parecido a cómo funcionan las que tenemos en casa, pero con una salvedad importante, y es que conforme nos desplacemos vamos a tener que ir sintonizando la televisión, lógicamente. Para encender la televisión buscaremos el mando en la autocaravana, normalmente estará en un cajón o en una estantería en la entrada, junto a la puerta de entrada. Utilizaremos el botón de encendido del mando para encenderla. Y lo que tendremos que hacer conforme nos vayamos desplazando es ir sintonizando los canales. Lo sabía. Voy a bajar un poco el volumen. Por favor. Hay que tener en cuenta además que la cantidad de canales que podamos sintonizar dependerá del sitio en el que estemos. Obviamente no es lo mismo estar en el fondo de un valle perdido en Pirineos que estar en un área de autocaravanas de una gran ciudad donde no tendremos problema para sintonizar la gran mayoría de canales, ¿de acuerdo? Para sintonizar canales es muy sencillo. Cogemos el mando a distancia, buscamos el botón de menú, le damos al botón y en la pantalla seleccionamos sintonización automática con las flechas de aquí. Cuando tenemos seleccionada sintonización automática, apretamos el botón del centro que pone Enter, escogemos el país, España, y durante unos minutos el televisor irá buscando los canales que hay disponibles en el lugar en el que nos encontremos. Una vez tengamos sintonizada la televisión, mientras no nos desplacemos, no será necesario repetir esta operación, es únicamente cuando cambiamos de localización. Para terminar, apagamos el televisor de forma habitual, con el botón Power que encontramos en el mando a distancia. La apertura y cierre de una ventana o una claraboya de una autocaravana tiene ciertas peculiaridades y por eso vamos a dedicar un apartado específico para explicarlo. No es que tenga gran dificultad, pero hay que utilizarlas con cautela. Normalmente encontraremos distintos puntos de anclaje que cierran firmemente la ventana. Pueden ser 2, 3 o 4 según el tamaño de la ventana, en este caso es de 3 y es muy sencillo de utilizar. Simplemente tenemos que girar estas manivelas que vemos. Algunas de ellas tienen botones para bloquearlas o no, en este caso sí que lo tiene. Entonces es muy sencillo, con el pulgar presionamos el pulsador que vemos en el centro de la manivela y giramos la manivela. Y hacemos lo mismo con el resto de manivelas que tenga la ventana. De esta forma ya hemos, digamos, desbloqueado la ventana. ¿Cómo procedemos ahora a la apertura? La apertura normalmente es a través de estos compases, que lo que hacen es que marcan 3 o 4 posiciones fijas en las que se queda abierta la ventana. Las detectaremos porque al abrir la ventana oiremos clics conforme vamos avanzando en el recorrido del compás. Ahora, por ejemplo, tenemos una posición de apertura. La última posición de apertura, y para cerrar la ventana lo que tenemos que hacer es levantar al máximo la ventana y suavemente acompañamos la ventana mientras la vamos cerrando. El siguiente paso sería bloquear la ventana, y al respecto hay que comentar que el cierre de una ventana de autocaravana suele tener dos posiciones. Una posición que es la de cierre hermético, que simplemente es estirando de ella hacia adentro al máximo y bloqueando la ventana con las manivelas, y otra posición intermedia que lo que permite es cierta aireación, no hace un cierre hermético. Entonces en el marco de la ventana localizaremos como un riel en el que haremos coincidir la muesca que vemos aquí en la manivela, de forma que dejaremos la ventana firmemente cerrada pero permitiendo cierta ventilación. Con respecto a las ventanas y también a las claraboyas, es muy importante señalar que no podemos circular con ninguno de estos elementos abiertos, puesto que podrían salir volando, pudiendo causar un accidente grave a otras personas que estén en la carretera en ese momento, y hay que
hacer hincapié en que además este tipo de avería no está cubierta por el seguro y por lo tanto acarrearía la pérdida de la fianza al tener que realizar la reparación. Todas las ventanas de una autocaravana están equipadas con una mosquitera y con un oscurecedor, de forma que podamos mantener la privacidad en el vehículo, especialmente de noche, cuando por contraste con la luz que hay dentro se pueda ver lo que estamos haciendo. Estos equipamientos hay que utilizarlos con un cuidado extremo, ¿vale? Es muy fácil romperlo y por lo tanto todos los movimientos han de hacerse sin forzar nada y acompañando siempre con los dos brazos cualquiera de los movimientos. Para bajar la mosquitera, simplemente con los dos brazos acompañamos durante todo el recorrido de la mosquitera hasta que esta pieza hace clic en la pieza de abajo, de forma que se queda unida a la parte del oscurecedor. De esta forma ya no sale disparada la mosquitera hacia arriba. Para soltarla, lo mismo, soltamos el clic y acompañamos con los dos brazos, de forma que evitamos que salga disparada hacia arriba. Con respecto al oscurecedor, para subirlo mantenemos apretados estos dos pulsadores al mismo tiempo. Con los dos brazos acompañamos el oscurecedor hasta que se fija a la mosquitera en la parte de arriba. Para bajar el oscurecedor, soltamos la pinza de la mosquitera, apretamos los dos pulsadores y acompañando con suavidad el movimiento durante todo el recorrido, lo dejamos en su posición inferior. Además de cómo explicar la apertura de las ventanas, es interesante también hablar de la apertura de las claraboyas. De nuevo recordamos que no podemos circular con las claraboyas ni con las ventanas abiertas, ¿de acuerdo? Con respecto a la apertura de una claraboya, vamos a ver ahora una claraboya de 40 x 40, que es bastante común, y luego iremos viendo otro tipo de claraboya. Para abrirla es muy sencillo, desbloqueamos la palanca que permite la apertura y simplemente acompañamos esta palanca a lo largo de todo el recorrido posible. Esta claraboya en concreto, este tipo de claraboya, tiene, aparte de la posición de cerrado, una posición que prácticamente está cerrada pero que es solo de ventilación, una posición intermedia que además va acompañada de unas pinzas que bloquean la palanca para evitar que se nos vuele con el aire, y por último una posición de apertura máxima. Además de la apertura de la claraboya, contamos con una mosquitera y con un oscurecedor si queremos evitar que nos dé la luz de noche, por ejemplo. Es muy importante recordar también que cuando viajamos, aparte de que tenemos que viajar con la claraboya cerrada, debemos viajar con el oscurecedor abierto. ¿Por qué? Porque este tipo de claraboyas en ocasiones suelen ir ventiladas y es muy fácil que al adelantar un camión, por ejemplo, se produzca una corriente de aire que aspire el oscurecedor, con lo que podría romperse o abrirse poros. Por eso siempre tenemos que viajar con los oscurecedores de las claraboyas abiertos. Hemos visto que todas las ventanas y claraboyas de una autocaravana tienen oscurecedores y mosquiteras. Nos faltaría por ver los oscurecedores de la parte de la cabina de conducción. Obviamente no disponemos de mosquiteras en estas puertas ni ventanas, pero sí los oscurecedores que nos permiten ganar un poco de privacidad cuando estamos aparcados en un camping o en un área de autocaravanas. Para utilizar el oscurecedor frontal es muy sencillo. Hay dos tipos de oscurecedores, unos que van en recorrido lateral y otros que van de arriba hacia abajo. Estos en concreto son laterales y simplemente lo que tenemos que hacer es desanclarlos a través de estas pestañas de un lado y del otro, juntarlos en la parte central del parabrisas y se queda ya oscurecido. Con respecto a los oscurecedores de las ventanas laterales, en este caso es simplemente desbloquear esta pestaña y abrir esta especie de abanico que se queda fijado magnéticamente al marco de la puerta. Repetimos la misma operación con la otra puerta y como podemos ver, muy rápidamente y muy fácilmente hemos conseguido un poquito de privacidad en el interior de nuestro vehículo. Nos encontramos en el interior de una cabina de autocaravana basada en un chasis Citroën. Esta cabina es exactamente igual que una cabina de una autocaravana basada en un chasis Fiat, por lo tanto esta breve descripción nos sirve para las dos marcas de autocaravanas, digamos.
De izquierda a derecha vamos a hablar de los elementos más importantes del salpicadero. Aquí a la izquierda del todo, en la puerta, tenemos el mando que regula los espejos, los elevalunas eléctricos. Ya en el volante tenemos a su izquierda la palanca superior, que es el intermitente, la palanca inferior, que es la regulación de velocidad. Aquí tenemos a la derecha del volante la palanca del limpiaparabrisas, junto con el pulsador del ordenador de a bordo. En la palanca de marchas, destacar que la marcha atrás se utiliza desplazando esta pieza hacia arriba y engranando la marcha atrás. Y en el centro del salpicadero nos encontramos con el navegador, el mando del aire acondicionado y la temperatura, el botón del aire acondicionado, el selector de la salida de aire, así como el bloqueo de entrada del aire desde el exterior. Estos botones de aquí abajo, tenemos este botón, no nos interesa en este caso porque no disponemos de lunas térmicas. Este botón sería el cierre centralizado, el doble intermitente, el control de descensos y el Traction Plus, de los que vamos a hablar más adelante. Y aquí a nuestra derecha podemos disponer de dos tomas de mechero de 12 voltios o en algunos casos una de 12 voltios y una conexión USB. Por último, estas dos piezas que sobresalen en el salpicadero son los sensores volumétricos de la alarma de los que vamos a hablar más adelante. En el centro del salpicadero disponemos de un navegador que además hace la función de pantalla para la cámara de visión trasera cuando estemos haciendo maniobra. Para encender el navegador, lo que tenemos que hacer es mantener tocando, son controles táctiles, mantener tocando este símbolo de encendido durante unos segundos y arrancar al navegador. El navegador en realidad es una especie de tableta Android incrustada en el salpicadero, por lo tanto muchos de nosotros estamos acostumbrados a su utilización, pero básicamente lo más importante es saber que utilizando este botón, el de la casita, entraremos en la pantalla de inicio de aplicaciones. Aquí tenemos desde reproductores multimedia, navegadores de internet, etcétera. Lo que haremos será vincular nuestro móvil con el navegador de forma que tengamos una conexión a internet para poder utilizar Google Maps en este caso, descargarnos nuestra música, etcétera. Además, como decíamos, el navegador ejerce la función de pantalla para la cámara trasera. Simplemente cuando pongamos la marcha trasera, el propio navegador automáticamente saltará a la visión de la cámara, de forma que nos facilitará enormemente las maniobras. Una función que vamos a utilizar muy a menudo en la autocaravana es el regulador de velocidad, de forma que podamos conducir muchos kilómetros y reducir bastante el cansancio que supone la conducción. Para eso tenemos una palanca a la izquierda del volante, en la parte inferior, con la que podemos seleccionar tanto el ajuste de regulador de velocidad como de limitador de velocidad. Es muy sencillo de utilizar, simplemente giraremos este anillo hacia arriba si queremos usar el regulador, y desplazaremos la palanca hacia arriba cuando estemos circulando a la velocidad que queremos sostener. En ese momento automáticamente la autocaravana mantendrá la velocidad y subiendo o bajando la palanca incrementaremos o reduciremos respectivamente la velocidad a la que está sosteniendo la autocaravana. Cuando queramos cancelar la velocidad que hemos fijado, apretaremos el pulsador y automáticamente la autocaravana dejará de estar fijando la velocidad. Recordamos que cuando apretamos el embrague o el freno, el sistema de regulación de velocidad se anula automáticamente. Como parte del equipamiento que Caravana Susito instala en todas las autocaravanas de la flota de alquiler, está la alarma antirrobo, de forma que todos nuestros clientes puedan viajar con la seguridad de que sus pertenencias están a buen recaudo cuando se han ausentado del vehículo. El funcionamiento es muy sencillo. Para activar y desactivar la alarma siempre vamos a utilizar este mando que acompaña a la llave del vehículo y tenemos básicamente tres botones que vamos a utilizar. El de arriba a la izquierda es el que hace el que activa la alarma. Vamos a proceder a activarla. Pulso. Oiremos dos pitidos, los intermitentes parpadearán dos veces y aquí tenemos un testigo de la alarma que durante unos 30 segundos desde que hemos activado la alarma lo que va a hacer es armar el sistema y calibrarlo.
Ahora mismo se está calibrando. Vamos a esperar unos segundos para que acabe de armarse y veremos cómo se dispara, y de esa forma veremos de qué forma podemos nosotros, cuando volvemos al vehículo, saber si la alarma se ha disparado efectivamente o no mientras hemos estado ausentes. Además como se puede escuchar, ya se ha disparado. Cuando se ha disparado la alarma, lo que tenemos que hacer es pulsar el candado abierto, el botón de arriba a la derecha. Y hemos escuchado 5 pitidos. A su vez, desde el exterior habrá hecho 5 parpadeos de los intermitentes, que nos indican que mientras nosotros hemos estado ausentes, la alarma se ha disparado en algún momento. Vamos a repetir el proceso, pero evitando que lleguemos al momento en que se dispare la alarma. La activo. ¿Cómo desactivarla cuando volvemos? Apretando el mismo botón del candado abierto, el superior derecho. En este caso hemos oído solo 3 pitidos, lo que nos indica que no ha habido ningún evento que haya hecho saltar la alarma mientras estábamos ausentes. Por último, una función importantísima de la alarma es poderla tener activada mientras nosotros estamos en el interior del vehículo durmiendo, cenando, etc. Activamos la alarma. Y como hemos dicho, tenemos 30 segundos en los que se está armando y calibrando. Pues antes de que termine ese proceso, si pulsamos el botón de la izquierda inferior con forma del símbolo de Wi-Fi, veremos que el intermitente parpadea una sola vez, el testigo parpadea también una sola vez. Y ahora mismo lo que ha ocurrido es que los sensores volumétricos de la alarma están desactivados. Ahora mismo los sensores conectados a las puertas están activos, de forma que si alguien moviera el vehículo o forzara alguna puerta, saltaría la alarma, pero nosotros, por el mero hecho de estar dentro, no vamos a tener ningún problema para que se nos dispare la alarma mientras estamos realizando las actividades que estemos haciendo. Para maximizar el espacio en el interior del vehículo, casi todas las autocaravanas disponen de asientos de cabina giratorios. Vamos a encontrar este tipo de asientos en prácticamente todos los tipos de autocaravanas, salvo en algún tipo de autocaravana capuchina que está equipado con un comedor enfrentado separado, digamos. En el caso de esta autocaravana, que es una perfilada normal y corriente, lo que tenemos es los asientos giratorios de los que estamos hablando, y son muy sencillos de utilizar. Simplemente, en el caso del asiento del conductor, lo que vamos a hacer es adelantarlo al máximo para evitar que nos tropiece con el freno de mano que tenemos situado a la izquierda. Desplazamos esta palanca y cuando hayamos girado del todo, ya podemos mover el asiento, retrasarlo al máximo, sin miedo a que choque con el freno de mano. Con el asiento del copiloto es más sencillo, ya que allí no tenemos ningún elemento con el que vamos a chocar, por lo tanto simplemente movemos la palanca y giramos el asiento hasta la posición deseada. Como parte del equipamiento que instala Caravana Susito en todas nuestras autocaravanas de la flota de alquiler, está lo que se denomina un inversor. Este aparato sirve para conectar aparatos de poca potencia de 220 voltios, de los que utilizamos habitualmente en casa, como cargadores de ordenadores, cargadores de móviles, tablets, etc., cuando vamos de forma autónoma, sin necesidad de tener que estar necesariamente conectados a una toma de 220 voltios en un camping o en un área de autocaravanas que esté dotada de este servicio. Para utilizarlo es muy sencillo, simplemente localizamos el aparato, el inversor, que es un dispositivo que llama la atención por ser de color rojo. Normalmente lo encontraremos detrás del asiento del acompañante, y lo que haremos es activar el pulsador. Tiene un pulsador con 2 posiciones, la pondremos en la posición número 1. Oiremos un pitido y inmediatamente el inversor está funcionando ya. Hemos ido explicando poco a poco todos los elementos importantes de una autocaravana, y como despedida simplemente recordaros que cuando salís habréis hecho una inspección junto con un mecánico o con el personal de Caravana Susito del exterior del vehículo para localizar rozaduras, etc. En esta hoja tenéis un teléfono y que indica teléfono de contacto del mecánico, está localizado aquí. En este teléfono, si tenéis alguna duda al respecto del funcionamiento de la autocaravana o algún tipo de problema, no dudéis en llamar, y nuestro mecánico de guardia estará encantado de resolveros vuestras dudas.